Vamos a invitar entonces a María Mercedes Cardoso con su intervención Urbanismo y Epidemias. Adelante, Mercedes. Buenas tardes a todos. El título de este segmento es Urbanismo y Epidemias. Justamente pensé, es un título bastante amplio, pensando en recuperar, revisar ciertas ideas, perspectivas, postulados del urbanismo, de los preurbanistas, urbanistas y críticos de esos primeros urbanistas, a raíz de la epidemia ocurrida en el siglo XIX, principios del XX. Y bueno, en estas conversaciones que se refieren tienen por objetivo tratar esta pandemia desde una mirada territorial, justamente escuchamos decir que la clave territorial para dominar la pandemia se dice que está en el diseño urbano. Yo diría que la clave está en la morfología de las ciudades. En la dinámica urbana, en la dinámica metropolitana, en la dinámica regional. El urbanismo es un campo de estudio abordado por distintos profesionales, entre ellos sociólogos, arquitectos, ecólogos, urbanos, entre ellos los geógrafos. El urbanismo surge y se desarrolla ligado estrechamente a los graves problemas que aquejan a las ciudades. Haciendo alusión específicamente a las epidemias que azotaron el siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de allí se observan cambios radicales en el modo de pensar, de concebir, de imaginar y de actuar en la ciudad. El urbanismo como campo es el campo que realiza aportaciones teóricas para la práctica en las ciudades, es decir, para hacer ciudad. Luego la planificación urbana, el ordenamiento territorial, iluminados por las teorías urbanas, se ocupan de la práctica en la intervención del hecho urbano. Bueno, también escuchamos decir que la pandemia actual hackea la vida urbana, la vida en la ciudad. Vemos las calles vacías, los espacios públicos vacíos, porque todos estamos recluidos en nuestras casas. Esta idea me llevó a esa gran obra de la escritora Jane Jacobs, escritora estadounidense, que bueno, también criticó ciertas ideas y puestas en práctica de ideas. Básicamente criticó el modelo de ciudad norteamericano. Ella vivió en Nueva York, y criticaba cómo la construcción de autopistas, los espacios, la cantidad de espacios dedicados a los automóviles y a las autopistas, estaban matando la vida urbana. Entonces, fue una férrea defensora de la calle, no solamente como un espacio para circular, sino dice que los ojos de la ciudad deben volver a ver hacia la calle. Las casas deben construirse mirando a la calle, las ventanas deben ver a la calle, las personas que viven en sus casas deben poder hacer un control ciudadano de la calle, cuidar al peatón y cuidar al vecino. Entonces, la calle o su vereda, es decir, por donde caminan las personas, es un lugar seguro de contacto, de socialización, donde los niños pueden jugar, pueden aprender. Un espacio generador de interacciones, un ámbito de intensa vida social. Hoy la pandemia que nos afecta hackea la vida urbana, y las grandes ciudades son el epicentro de la pandemia, es decir, nosotros vemos en Argentina la zona más complicada, donde hay mayores cantidades de contagios y donde la difusión de este virus es más acelerada, es en
en términos generales en Buenos Aires o en las grandes ciudades. Es allí donde está el mayor riesgo. Entonces, quienes habitan en zonas de menor densidad, espacios periurbanos, rururbanos, ciudades menores, se encuentran menos expuestas. Hay una notoria diferencia entre el tipo de cuidados que tienen que tener, si bien, bueno, sí, el tipo de cuidados que tiene que tener una persona y el tipo de vida que lleva una persona en la gran ciudad con respecto a quienes habitan en ciudades menores. Los grandes equipamientos como los aeropuertos fueron los principales focos de contagio en un primer momento, los aviones, y hoy los medios de transporte, las vías, son las vías de propagación del virus. Hay una gran preocupación por cómo llevar toda esta cuestión del transporte masivo de personas. Entonces la pandemia tiene un fuerte componente urbano, al igual que ocurrió en la historia de la vida urbana contada por los urbanistas y quienes se dedicaron al estudio de este fenómeno. La pandemia pone en cuestión los cimientos de nuestro estilo de vida citadino. Estamos viviendo la crisis en el sistema sanitario, económico, social y hasta, bueno, psicológico, emocional, es decir, que permea a todas las aristas de nuestra vida. La pandemia visibiliza también las falencias de la gran ciudad, carencia o insuficiencia de los espacios verdes, los asentamientos irregulares, las limitaciones en los servicios esenciales y asistenciales, en el transporte, en las comunicaciones. También, bueno, vemos la semana pasada, la anterior, cómo se daban los mayores contagios en los asentamientos de villas, obligó a dejar de darle la espalda a estos asentamientos en el tratamiento de los problemas urbanos. Entonces, estas son las dos preguntas que yo propongo para esta conversación. Quizás la segunda podamos desarrollarla más en la parte de los comentarios y preguntas. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones en el pensamiento urbano a partir de las epidemias anteriores? ¿Y qué cambios se deberían esperar en las ciudades actuales a partir de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, el urbanismo como campo de conocimiento surge como consecuencia de los serios problemas en las ciudades de la primera industrialización. Los procesos de urbanización que se dan en el siglo XVIII y XIX, generados por esa primera revolución industrial, dieron como resultado unas ciudades congestionadas e insalubres. Bueno, en términos generales, las nuevas fábricas, las industrias se instalaban en ciudades que ya existían, hubo creación de nuevas ciudades, pero en términos generales, imaginemos que sobre esas ciudades antiguas, medievales, con sus calles estrechas, curvas, con construcciones bajas, de ventanas pequeñas, con un modo de transporte de tracción animal, peatonal, sin servicios de limpieza, de recolección de basura, ante la inexistencia red de agua corriente o de desechos cloacales. Sobre esa ciudad llega se instala la industria y atrae grandes cantidades de población, es decir, se da una gran concentración de población que, bueno, se vuelven como un combo explosivo. Era un modelo de ciudad totalmente insalubre, desde el punto de vista que lo analicemos. Entonces a esas ciudades, en esas ciudades se dan los focos de las pestes, de las epidemias, a lo largo del siglo XIX, principios del XX, bueno, por ejemplo, las epidemias del cólera, causadas por aguas contaminadas con materia fecal, el tifus, la fiebre amarilla en ciudades de América, por ejemplo en Buenos Aires en 1871, la fiebre amarilla se dice que
en 6 meses provocó la muerte del 8% de la población en Buenos Aires, o la gripe española, a la que se refirió el doctor Carbonetti, que en 1918 provoca la muerte de entre 50 millones y más de 50 millones de personas en el mundo, y de alrededor de 24.000 personas en Argentina. Pero bueno, no era solamente la pérdida de población lo que provocaban estas epidemias, sino que a su vez traían aparejados cambios en los propios elementos de la ciudad, en su estructura, en su ordenamiento, al punto de, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, parte de la población de la clase pudiente se huía de la ciudad de Buenos Aires y se trasladaba hacia los espacios suburbanos, hacia el campo, y así es como se da esa diferenciación entre el norte porteño y el sur. Bueno, ante esta situación, estos problemas, se da una crisis que requiere de respuestas, y así es como surge el higienismo, las teorías higienistas, que en realidad eran los médicos quienes señalaban las pautas, quienes daban consejos para el quehacer de ingenieros y arquitectos. Ahí se daba un verdadero trabajo interdisciplinario, y así es como surge el urbanismo. Hay un autor que dice, ¿qué diferencia hay entre preurbanistas y urbanistas? Bueno, los preurbanistas, dice Aceu Ibáñez, eran quienes en el siglo XIX se dedicaban a la crítica de la ciudad industrial. Y los urbanistas ya del siglo XX, principios del siglo XX, eran quienes se enfocaban a la acción y veían al urbanismo como una forma de ver la cuestión urbana a través de especialistas. Eso es un poco como la distinción entre esos dos términos. Pero en un principio eran los médicos, y se dio un trabajo interdisciplinario. Los principios urbanísticos del siglo XIX van orientados a controlar las enfermedades infecciosas, entonces son una respuesta al miedo a las epidemias. Se dirigían a aumentar básicamente las ideas, los principios rectores eran lograr la ventilación, el ingreso de la luz del sol a las viviendas, la dotación de sistemas de agua corriente y drenajes, domiciliario y en las calles, y estos son los principios que se van a aplicar tanto en las viviendas, en las construcciones, como en los distintos espacios urbanos. También surgen en el siglo XIX las primeras leyes de saneamiento, de enterramientos, de edificación, sanidad. Algunas experiencias en este sentido, de las primeras experiencias que se pueden identificar, por ejemplo, la del barón Haussmann en París, que rasgó el tejido urbano, los barrios obreros los abrió ese tejido, ese plano denso, construyendo vías, calles rectas, anchas y largas, con espacios verdes, para justamente permitir el ingreso del sol, la luz, e ir introduciendo espacios verdes en la ciudad. Ese es el origen de las grandes vías, por ejemplo, que están presentes en muchas ciudades españolas. Otro ejemplo que sigue los principios higienistas, bueno, los ensanches de Cerdá en Barcelona, ese desarrollo de manzanas abiertas, ajardinadas, resultando un plano ortogonal. Bueno, podemos sintetizar la prolífica producción de ideas en este sentido, que daban respuesta a estos problemas, en dos grandes corrientes del urbanismo: el progresismo y el culturalismo. El urbanismo progresista, bueno, exalta el valor del progreso en la ciudad, se busca convertir el espacio urbano en un vasto jardín. Las funciones de la ciudad que compartimentan el espacio urbano son 4, y en relación a esas 4 funciones, que son la residencia, el trabajo, el recreo y la circulación, es que se van a diferenciar los espacios
se va a dar una especie de zoning que refieren algunos autores, es decir, cada espacio va a tener una función particular. Eso es uno de los puntos que después va a ser criticado por aquellos defensores de la mezcla de usos en el espacio. También el progresismo, bueno, hizo mucho hincapié en la preponderancia de la impresión visual. El principal valor era la geometría, la estética de las líneas rectas. Criticaban los progresistas la morfología del plano de las ciudades, de los planos irregulares, radioconcéntricos, como ciudades, decían que eran ciudades desordenadas. Entonces, para establecer el orden había que trazar líneas rectas. También la construcción en serie surge, la estandarización como la síntesis de las mejores formas, porque se buscaban, bueno, necesidades tipo del hombre, hasta emociones tipo, se tipificaba todo para poder construir un edificio que se pueda replicar en todas las ciudades. Eso dio como resultado, bueno, unos proyectos o un paisaje homogéneo basado en el orden geométrico. Y en el otro extremo, la corriente culturalista de la ciudad tenía en cuenta la historia, el romanticismo, la arqueología, una imagen nostálgica de la ciudad, opone lo orgánico a lo mecánico, porque para el progresismo la ciudad era una máquina de habitar, y para el culturalismo defendían el orden orgánico, que el orden orgánico era dado por, digamos, ese orden se iba trazando en función de la vida en comunidad. Era un orden que se daba de manera espontánea en cada ciudad según cómo lo vivía su comunidad. La participación a la indiferencia, oponen también. La ciudad tiene límites y dimensiones moderadas. En este sentido, ambas posturas defendían que la ciudad no debía difundirse excesivamente, sin embargo los resultados fueron disímiles. El culturalismo beneficia la irregularidad y la simetría, la estética inspirada en la tradición, la edificación variada, bueno, daba como resultado un paisaje heterogéneo. Los principios defendidos por estas dos corrientes pueden luego identificarse en propuestas de los urbanistas del siglo XX, como por ejemplo quienes suscribían a la Carta de Atenas, ese manifiesto urbanístico que fue redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, entre ellos uno de sus impulsores, Le Corbusier. En esta carta proclamaba que los problemas a los que enfrentaban las ciudades se podían resolver mediante la segregación funcional estricta y la distribución de la población en bloques altos de departamentos en intervalos extensamente espaciados, es decir, eran la ciudad jardín vertical. Estas ideas fueron plasmadas en proyectos ampliamente difundidos en distintas ciudades del mundo, en primer lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y así, bueno, se dieron proyectos como el de la ciudad jardín vertical, de Le Corbusier, la ciudad industrial de Garnier, la ciudad lineal de Soria y Mat. Después, en cuanto a los principios del culturalismo, aparecen propuestas como la de Ebenezer Howard también, con una ciudad jardín, pero ya no vertical. Bueno, Ebenezer Howard, su proyecto fue anterior, buscaba una vida social plena y saludable. En este sentido también dentro del culturalismo se pueden citar a Pinillos, a Camilo Sitte, con la idea de la ciudad antigua y el orden orgánico. Muchas de estas propuestas toman ideas, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, del siglo XV, cuando realiza su propuesta para descongestionar Milán, crear ciudades de hasta 30.000 habitantes, dice que para evitar la acumulación de gente, pestilencia y muerte.
Bueno, y también ideas como la de Utopía de Tomás Moro, en el siglo XVI. También hubo otras aportaciones más contemporáneas, 1944, Abercrombie, que para descongestionar Londres propone la idea de las nuevas ciudades, este concepto de nuevas ciudades que tuvo mucha cabida también en todo el mundo. Se dice que entre 1940 y 1960 llegaron a construirse alrededor de 200 nuevas ciudades, entre ellas, bueno, el caso de Brasilia, aunque Brasilia, bueno, sí fue ahí alrededor de los 60. Bueno, más allá de lo interesante de identificar estos autores en una u otra corriente, es valioso ver el debate que suscitaron las ideas de estos urbanistas y la puesta en práctica de estos proyectos, porque a veces una cosa es lo que se postulaba en la teoría y después en la práctica los proyectos tenían algunas diferencias respecto a esas ideas. Entonces ahí es cuando surgen las críticas, como por ejemplo de Lefebvre, Yeats, Pinillos, Mumford, Jane Jacobs, a la que referencié anteriormente, Kevin Lynch, por citar algunos. Bueno, esto muy brevemente, como resultado de un sistema político y económico dominado por el capitalismo en el mundo, se da la expansión de las ciudades y la preferencia de la población por el modo de vida urbano. En los 70 del siglo pasado asistimos al paso del industrialismo al postindustrialismo o posfordismo, con repercusiones territoriales notables. Esa década, la del 70, es relevante porque se vive además la crisis del petróleo, y la revolución tecnológica. También coincide con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales de protesta, aquel mayo del 68, que marcan el inicio del ecologismo, del medioambientalismo, todos estos hitos que inciden en el modo de pensar y estudiar la ciudad. En las ciencias también se observan crisis paradigmáticas, un poco con la idea de Kuhn, de que las ciencias atraviesan una serie de periodos de calma paradigmática, luego viene una crisis que rompe los postulados, y luego de esa crisis hay un nuevo paradigma. Bueno, van cobrando fuerzas las corrientes críticas de pensamiento, el humanismo. Sin embargo, bueno, en lo que a nosotros refiere en geografía urbana, vemos a partir de la década del 70 como una convivencia de distintos paradigmas. Uno no reemplaza al otro. También emerge con relación al estudio de la ciudad una ideología por algunos llamadas la ideología clorofila o la ideología verde, que pone el acento en volver a la naturaleza porque los problemas de la ciudad hackean a la vida urbana. En los procesos de suburbanización, contraurbanización, rururbanización se identifican movimientos de retorno al campo. Ese es como un elemento común. Si bien son procesos distintos, el trasfondo tienen ciertas cuestiones en común. Una vuelta a la naturaleza, según el autor al que nos refiramos, un retorno al paisaje, a lo natural, el neoruralismo, la cultura contraurbana. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, así, bueno, llegamos a la ciudad actual con serios problemas, la ciudad a la que llega esta pandemia, el conjunto de teorías, la convivencia de distintos enfoques epistemológicos o paradigmas en urbanismo, en la geografía urbana, en la práctica de la planificación urbana y la ordenación del territorio, no se han podido resolver los serios problemas que tiene la ciudad, a los que hoy se suma la pandemia, y la crisis sanitaria, económica, social, que seguirá en tiempos post-pandemia.
el diagnóstico que se hace es de pobreza, de desigualdad, de riesgo, de vulnerabilidad como los rasgos más sobresalientes de las ciudades. Entonces, que dentro de los cambios que se deberían esperar, o haciendo como un ensayo de pensar, bueno, qué cosas podrían cambiar o podemos imaginar que se pueden transformar, si bien ya se observan las primeras modificaciones rápidas, circunstanciales, como por ejemplo las restricciones de paso, las mamparas en los negocios, las marcas en el suelo, o los balcones que se han transformado en centros de actividad social, también existen reacciones de desconfianza en contra de, por ejemplo, de las altas concentraciones en el transporte público. Estas son vistas como situaciones de riesgo. En muchos lugares del mundo, los sectores sociales altos o medios altos optaron por abandonar la ciudad tradicional, migrar a las zonas rurales o semirurales, tal como pasó con epidemias anteriores. Entonces, en un ejercicio así de imaginarnos qué cosas podrían cambiar, bueno, sería necesario plantear transformaciones en el modo de circular, por ejemplo. Hoy con las calles vacías, una de esas primeras fotos que había puesto, se observan, tomamos dimensión de la cantidad de espacio que ocupan los automóviles en las ciudades y de la contaminación que generan. Es necesario mejorar los transportes públicos, evitar los hacinamientos, apostar a la bicicleta y a un sistema integrado de distintos modos de transporte. Bueno, la bicicleta hay muchas ciudades que ya destinan espacios y han hecho transformaciones en ese sentido. Y también es cierto que hay grandes ciudades que, no sé, personas que realizan un trayecto de 1 hora, 2 horas desde su casa hasta el trabajo, que no sería posible realizarlo en bicicleta. Entonces, es necesario generar un sistema integrado de modos de transporte. Una circulación basada exclusivamente en automóviles o exclusivamente en bicicletas sería un problema. Es necesario un sistema integrado. Ya hay iniciativas, bueno, hay ciudades que ya funcionaban por ejemplo, con sistemas integrados, y a raíz de esta pandemia, por ejemplo, se habla de la ciudad en 15 minutos, un plan de París que tiene pensado incorporar más kilómetros de pistas de ciclovías, lo mismo Milán. Bogotá también ha anunciado que duplicará ya su extensa red de ciclovías, bueno, la va a incrementar. En el modo de trabajar, asistimos a el teletrabajo se ha impuesto y creo que, así como decía Cristian, que hay tendencias que posiblemente se acentúen, se habla de que el teletrabajo va a ser, o el home office, va a ser una tendencia que se va a acentuar, porque se ha visto los beneficios del teletrabajo, y a su vez esto puede redescubrir el entorno más cercano de la vivienda. Se piensa que esto también puede potenciar el surgimiento de nuevos servicios en los barrios, es decir, a escala barrial se puede dar como una nueva dinámica de pequeños centros. También en el modo de recrearse, ya como para ir terminando porque no sé cuánto llevo, pero en el modo de recrearse tendríamos que pensar en la construcción de menos shoppings y más espacios verdes. Y a su vez en los espacios verdes ahí se tiene que dar un debate porque no sería cualquier espacio verde. Hay autores que hablan de que las ciudades tienen que ser diversas y que debe haber una diversidad de espacios verdes. Espacios para, no sé, contemplación de la naturaleza, espacio para recreación, espacios de salud y deporte, espacios de aprendizaje como talleres, espacios
de huertas urbanas, es decir, tiene que ser diverso, y este es el momento de replantearse esos nuevos espacios que se van a construir. También en el modo de vivir, bueno, estamos todos de acuerdo en que tenemos que vivir de modo más sano y sustentable, ¿sí? Pero una sustentabilidad que no se base solamente en la salud del planeta, sino en la salud también del hombre. La sustentabilidad implica una solidaridad con los que vienen, las generaciones futuras, pero una solidaridad con los que ya están sobre el planeta y que la están pasando mal. Sobre todo en nuestro espacio latinoamericano, que tenemos ciudades con tanta población viviendo con necesidades básicas insatisfechas. Entonces es necesario compatibilizar la ciudad sana, la ciudad verde, con la ciudad sustentable en el amplio sentido, o sea, en el sentido de la palabra, en la idea del informe Brundtland de 1987. También un modo de vivir más doméstico. Creo que cobró relevancia la casa y el entorno local a partir de esta cuarentena que estamos viviendo. ¿Cuántas experiencias de cocinas hogareñas, huertas familiares, que se viven en esta cuarentena? Y descubrimos valores que antes quizás no los teníamos incorporados o que no teníamos tiempo. También se visualizan mayores lazos de vecindad. Hasta esta epidemia mucha gente no conocía a su vecino, no lo saludaba. Bueno, se están viendo verdaderas comunidades activas en las vecindades. En cuanto al modo ciudad, puse yo ahí, pensar en revalorizar los pueblos y las ciudades pequeñas como lugares seguros, porque quizás se pueda dar, digamos, una tendencia que se venía dando en las últimas décadas, es que las ciudades grandes decrecen o crecen menos, ciudades menores, los pueblos crecen más, por lo menos en el sistema urbano argentino. Y también cosa que se comparte o proceso que se comparte en otros espacios. Entonces, puede ser factible pensar que este proceso se puede llegar a acelerar, que más personas elijan irse a vivir a ciudades menores, a pueblos. Entonces, esto es un proceso al que nos debemos anticipar para que no genere nuevos problemas. Hay que planificarlo. Y finalmente, el modo de hacer frente a la pobreza, lo puse como un último punto para no olvidarnos, pero empezar, creo que para hacer frente a la pobreza, que es un tema sumamente importante en nuestras ciudades, y que, bueno, creo que habría que empezar por dotar de servicios esenciales y asistenciales de calidad. Los esenciales son el agua corriente, la luz eléctrica, el gas, la recolección de la basura. Los asistenciales son aquellos que asisten a las personas. La salud, hoy en día estamos viendo, o sea, el mayor miedo que tenemos es que colapse nuestro sistema de salud. Y el diagnóstico primero que se hizo es que nuestro sistema de salud es insuficiente. Entonces, bueno, más allá de dotar de camas y respiradores, es preciso mejorar todo el sistema de salud, también la educación, la seguridad, tan demandados actualmente, además del trabajo. Entonces, como para cerrar, parate en la vida urbana que provoca esta pandemia representa una oportunidad para pensar, para revisar teorías y experiencias de la historia de la ciudad y del urbanismo, reflexionar qué puede aportar cada uno desde su mirada, desde su disciplina, imaginar y planificar. Muchas gracias.